Buenos días, voy a realizar una pequeña explicación sobre el código realizado para el segundo proyecto de la materia de instrumentación. Este proyecto consta de realizar un control de temperatura mediante un NTC. Como podemos observar, este código está realizado para ser utilizado en Arduino. Y podemos observar que contamos con la librería de Liquid Crystal, ya que utilizaremos un LCD de 16x2, en el cual se mostrarán valores del NTC y de un set point. Como siguientes líneas de código podemos observar lo que son la declaración de entradas para el LCD y salidas del Arduino para dicha conexión con el LCD. En esa declaración de variables de entrada podemos observar que contamos con valores de resistencia y valores de constantes, los cuales obtuvimos mediante esta página, con la cual utilizaremos para usarla en la fórmula de Stenger para la transformación de el valor de resistencia que obtendremos del NTC hacia un valor de temperatura. En esta siguiente línea de código podemos observar lo que son las declaraciones de variables de salida para el control, para los controladores, los cuales son una niquelina, el ventilador y un LED. De manera que el pin 5 es para la niquelina, el pin 6 para el ventilador y el pin 7 para el LED, que será un LED intermitente para el cuadro de RAM. Como antes mencionado, contamos con unas fórmulas para la transformación del valor leído del NTC a una temperatura, la cual será mostrada en el SD. De manera que también podamos ver que la declaración de entrada en el pin A0 para el NTC. Una de las condiciones de este circuito es que la temperatura dada por el setpoint se encuentre entre 18 y 65 grados. De manera que si sobrepasamos estos rangos, los cuales son de 18 y de 65, es decir, sobrepasamos de 65 y estamos por debajo del 18, este circuito presentará un error en el cual será mostrado en el LCD, de manera que asomará un mensaje de fuera de rango. Otra de las condiciones que cuenta el circuito es que el potenciómetro va a dar una señal de set point, de manera que se encuentre con una banda de histeresis de más 3 y menos 3 grados centígrados. Este potenciómetro se encontrará conectado al pin de entrada A1 del Arduino. En esta línea de código podemos observar que se encuentran las condiciones para la activación de niquelina cuando la temperatura se encuentra bajo el 3% de histeresis, comparado con el potenciómetro. De manera que si el valor del PV es menor que el potenciómetro, se encenderá una niquelina hasta alcanzar el valor del potenciómetro. De igual manera, cuando la temperatura es mayor que el set point, se encenderá el ventilador, de manera que la temperatura en el NTC leído será reducido hasta alcanzar el set point. Mediante la programación de estas condiciones, podríamos observar que la temperatura no va a poder sobrepasar más de 3 grados centígrados o reducirse menos de 3 grados centígrados en comparación al valor del potenciómetro. Y se activará, dependiendo de cómo se encuentra la temperatura, la niquelina o el ventilador, según se requiera acercarse al valor del potenciómetro. Aquí vamos a poder observar el circuito con el cual se encuentra implementado dicho código. De manera que aquí podemos observar el NTC, el cual se encuentra en la entrada A0, y el valor del potenciómetro, que será el set point, en la entrada A1. Y podemos observar los pines de salida que se conectarán al LCD con un potenciómetro, el cual será el regulador de contraste del LCD. En los pines de salida del 7 al 5 contaremos con los actuadores, con los cuales en la niquelina y el ventilador utilizaremos relés, ya que el voltaje de salida del Arduino es de 5 voltios, de manera que utilizaremos unos relés de 5 voltios para activar y alimentar lo que son la niquelina con 120 voltios y el ventilador con 12 voltios. Ya, bueno, a continuación vamos a presentar el proyecto de final del semestre de instrumentación. Como podemos observar, este es un sistema on-off, donde se trata de setear la temperatura, y vamos a tener que está basado en un set point. Bueno, a continuación vamos a activar la temperatura
setear en... Ya. Ahí como se puede observar, seteamos el set point en 29 y se enciende el foco hasta calentar la process value. Ahí ya llegó a 30, a 31. Y si llega a 32, como es una histéresis del 3, puede subir hasta 33 o bajar hasta 26 grados por el rango de histéresis. Como podemos observar, una de las condiciones también era que el rango no puede salirse de 18 a 65 grados centígrados, de manera que si este rango es mayor que el 65 o menor que el 18, tendrá un mensaje de fuera de rango y comenzará a parpadear un LED. En este caso le damos el set point a 78 grados centígrados, de manera que, como se puede observar, se tiene un mensaje de fuera de rango y un LED que indica el error. Como podemos observar, el set point se encuentra por debajo del process value, de manera que el ventilador se encenderá para que el sensor pueda reducir su temperatura y igualar al set point. En conclusión, este control de temperatura mediante un NTC cuenta con un control on-off, el cual va a ser el set point, pero a su vez puede ser considerado un sistema de lazo cerrado, ya que cuando se setea mediante el set point, el valor de temperatura detectado por el NTC se encontrará obligado a encontrarse dentro del rango establecido, de manera que si sobrepasa o está por debajo de la temperatura deseada, este Arduino activará los diferentes adaptadores, que son la niquelina y el foco, para poder mantenerse dentro de esa temperatura. Así gracias de manera automática. Como recomendación, uno de los grandes inconvenientes al utilizar el NTC es su sensibilidad, ya que al momento de mostrar las lecturas en el LCD varía demasiado, por lo que se debería utilizar ya sea en librerías especializadas para NTC, las cuales se encuentran dentro del Arduino, o realizar un promedio de las lecturas del NTC para así mejorar su precisión y tener un valor más acertado al real. Ya, bueno, como conclusiones de nuestro proyecto ON-OFF, se pudo observar que, como es un circuito bastante sencillo, en la industria para circuitos que no necesita mucha complejidad, estaría bien aplicar uno de estos sistemas on-off, ya que si su salida no necesita ser demasiado precisa, estaría de acuerdo para aplicarlo, ya que no es muy complejo de realizarlo y es bastante sencillo. También otra conclusión se puede observar que, como se encuentra que en nuestro caso, por ejemplo, tiene focos que se están encendiendo y apagando, de igual manera el ventilador que se enciende y se apaga, esto demanda bastante consumo energético. Como recomendación, se recomienda, por ejemplo, en aplicaciones que necesiten sistemas más complejos, ya no estaría bien aplicar un sistema on-off, ya que es bastante inexacto, no es tan preciso, ya que su respuesta va oscilando en el tiempo. Entonces, para esto sí nosotros recomendamos aplicar otro tipo de sistema de control. Otra recomendación para que no exista daños prematuros en nuestro sistema on-off, tener una adecuada calibración. En este caso, tener en cuenta la histéresis para que los componentes no estén prendiéndose y apagándose cada rato o cada instante. Esto se arregla con la histéresis. Para no tener un daño progresivo por ejemplo, en nuestro caso, en el ventilador o en el foco, en los relés que están cada rato encendiéndose y apagándose. Mediante el proyecto que se realizó, que fue la programación en Arduino para un sensor NTC,
Se llegó a la conclusión de que estos sensores en un rango limitado son altamente lineales y sensibles, lo cual es bastante bueno para el proyecto que estuvimos realizando, que fue un control de temperatura, ya que esto nos ayudaba a detectar los más mínimos cambios de temperatura y que el sensor sea bastante preciso en sus lecturas de temperatura. Bueno, para el proyecto se recomienda usar un foco incandescente que sea de alta potencia, ya que esto nos permitirá calentar de mejor manera el ambiente donde se encuentra el sensor.